Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Continuamos con nuestra programación local en el 89.8 de su FM y también nos pueden seguir online en estos momentos en directo en la página del Faro de Ceuta, en elfarodeceuta.es y a su vez en nuestro muro en Facebook, en nuestra red social. Ya saben, solamente hay que teclear el Faro de Ceuta y le apareceremos en estos momentos pues en streaming. Hoy vamos a tratar un tema que, como siempre, procuramos traer a esta mesa de debate, pues es un tema de actualidad, y es que mañana la Cofradía de África pues tiene organizado una serie de actos para la conmemoración del 600 aniversario de la llegada de Santa María de África, de nuestra patrona Ceuta. Para ello, pues tenemos hoy como invitados en esta mesa, en esta tertulia. A mi derecha está José Antonio Fuentes, ex hermano mayor de la Cofradía de África. Encantados. Muy buenas tardes. Y a mi izquierda pues se encuentra Jesús Bollit, que es hermano de la Cofradía de África y quien mañana, precisamente en este acto que comentamos, pues va a hacer de hilo conductor durante los actos que están previstos. Muy buenos días. Pasamos, yo creo que a comentar directamente estos actos, esta celebración que tiene mañana lugar en la iglesia de África, este sábado a las 12 menos cuarto, que va a comenzar con el solemne rezo del Ángelus por parte del director espiritual, que es Juan José Mateos, el vicario, y se va a celebrar, como hemos comentado, en el santuario de Santa María de África. Jesús, coméntanos qué se puede contar de los actos de mañana, porque sabemos que tampoco se puede desvelar el contenido por respeto a las personas que van a asistir. Vamos, no es una serie de actos, es un solo acto, en el que, bueno, con ese acto lo que hacemos es que iniciamos el año de actividades aparte de las usuales que la hermandad tiene habitualmente, ¿no? Es decir, que estos son una serie de actos que se han salpicado a lo largo del año y que eso no tiene nada que ver con la vida normal de la hermandad. Vamos, tienen que ver porque es la hermandad, ¿no? Pero el acto del voto, de la coronación, de la salida, de la novena y demás, eso va a seguir como hasta ahora estaba haciendo la hermandad, ¿no? Estos son actos por este aniversario, ¿no? El aniversario de los 600 años. Yo creo que es un aniversario, pues bueno, yo creo que es importantísimo para la ciudad, pero por un motivo, ¿no? Es decir, yo creo que el tema de que la hermandad celebre este 600 aniversario, yo creo que no es del todo verdad, ¿no? Porque es que yo creo que tienen que estar y deben de estar involucrados tanto el Ayuntamiento de Ceuta como todos los estamentos militares y civiles que hay en Ceuta, ¿no? Porque la verdad es que no es una cosa que trasciende no solamente a la hermandad, es decir, porque tanto la hermandad como la ciudad pues tiene ahora mismo como es la patrona de la ciudad, es capitán general, es alcaldesa perpetua, es decir, que es una cosa que no solamente atañe directamente a la hermandad, ¿no? Sino que atañe pues a lo que ha sido la vida de Ceuta en los últimos 600 años, ¿no? Es decir, que yo creo que es una cosa que de alguna manera inicia la hermandad, pero que tiene que participar, yo creo que todo el mundo, ¿no? Porque es una cosa no solamente a nivel de hermandad, es una cosa a nivel de ciudad, ¿no? Que tenemos que arrascar un poquito en los orígenes que tenemos. Y bueno, yo creo que un cambio importantísimo en la ciudad, como tal ciudad, fue cuando llegaron los portugueses aquí y trajeron a la imagen de la Virgen de África. De lo único que se puede comentar, porque viene dentro de la nota de prensa que ha enviado la propia cofradía, ha sido que, bueno, sí se va a presentar el cartel conmemorativo, cuyo imagen y cuyo contenido, pues de momento es una incógnita. Mañana el logo de la efeméride. De la efeméride, exactamente. Y así mismo, y alguna cosa más, ¿no? Creo que... Bueno, sí puede ser el pregonero, que no estamos ahí, el pregonero que dará su pregón en su día. Y que bueno, que ahí está, si puede venir o no al acto, porque el hombre está trabajando y no puede venir, ¿no? Entonces, va a ser un acto corto, iniciado con el rezo del Ángelus y después, bueno, las presentaciones de lo que has comentado y punto. Es decir, que va a ser un acto cortito y
justito, vamos, que no va a ser una cosa demasiado larga y para que la gente conozca, daremos a conocer pues esas actividades que la hermandad va a tener a lo largo de todo el año. No te quiero tirar de la lengua, como se suele decir, pero más o menos cómo han sido los preparativos, lo digo en manera general, lo digo porque, claro, se habrá formado un comité para organizarlo todo. Yo no estoy, yo con la relación que tengo con la hermandad es que soy hermano de la hermandad hace unos cuantos años y nada más, ¿no? Entonces, en un momento determinado, yo creo que fue antes de Navidades, en diciembre más o menos, pues, se pusieron en contacto conmigo y con alguien más, para, bueno, de alguna forma que le echásemos un cabo a ayudar, ¿no? Porque la verdad es que todas las manos son pocas y más para un evento de este tamaño, ¿no? Es decir, a lo largo de todo un año, con muchas actividades. Y bueno, y me lo dijeron y por ser hermano de África, pues dije que sí, ¿no? Y aparte por ser caballa, ¿no? Porque también hay que colaborar siendo caballa. José Antonio Fuentes, en el anterior mandato fue hermano mayor de la Cofradía de África. Sí. José Antonio, comentaba Jesús que, claro, acumula una serie de títulos la patrona, que es alcaldesa perpetua, también, bueno, una serie de nombramientos oficiales que lleva ella. ¿Por qué estos 600 años se celebran ahora y no en años anteriores? ¿Por qué se ha utilizado esta horquilla de tiempo, esta horquilla temporal para precisamente en este 2018 hacerlo oficial? Sí, la verdad es que la determinación del 2018 fue la legislatura mía. Yo, como a mí me gusta siempre investigar muchísimas cosas, yo estuve viendo todas las posibilidades de la llegada de la Virgen de África a Ceuta. Como ha dicho el señor Bollí, hay varios años. Uno que se barajó muchísimo fue en 1421. Pero sin embargo, se da a entender en algunos escritos y también de portugueses que parece ser que fue antes de 1421. Es más, en una de las partes recoge el padre Alejandro que posiblemente fuera el primer trienio de la llegada de los portugueses aquí, o sea, 2015-2018, prácticamente uno de los temas. Es más, hay un estudio hecho por el señor Villatoro, caballa pero residente en Algeciras, que hizo también un estudio de la venida de la Virgen de África aquí. Y entonces él, en esos estudios, se basa en partes en que se hablaba en los escritores portugueses, sobre todo, con la llegada de Portugal aquí a Ceuta. Claro, los escarceos con la parte árabe del continente, y entonces se hablaba ya, en los primeros años, se hablaba ya de que tanto en la victoria, en la derrota, las fuerzas iban a la Virgen de África, a darle gracias o por otro lado rezar por los muertos o por los prisioneros. Entonces, ese periodo él lo estimula hasta el 16 y él considera que la Virgen llegó a Ceuta en el 1416, es decir, también mucho antes del 18 que cogimos nosotros. Entonces, ante esta situación, a coger un término medio, pues decidimos el 2018. No obstante, yo también, para curarme un poco en salud, se lo puse al señor cronista de la ciudad, que es persona muy entendida en ese tema. Digo, no va a ser que vayamos a patinar un poco en la fecha y tal. Le hice la propuesta, ¿qué te parece y tal? En fin, me dijo que bien, que no había, que por su parte no había ningún inconveniente. Y entonces ya, dentro de mi Junta de Gobierno, fijamos la fecha del 2018. Pero que también hay que hacer hincapié que hay ahí un baremo bastante fructuoso de fechas que, no sé, si uno lee lo que ha hecho el señor Villatoro, dice, bueno, pues parece que es el 1416, ¿no? Pero, en fin, hay varias versiones y nos decidimos por esa fecha del 1418. Ha comentado también antes Jesús, bueno, le planteo la misma pregunta a José Antonio, el tema del legado portugués.
¿Nos podría explicar en qué contexto es en el que se produce la llegada de la Virgen Sí. de África a Ceuta? Sí, la llegada de la Virgen, en fin, nosotros, como vemos por los 600 años, la hemos contemplado en el 1418, ¿no? Entonces, esta imagen portuguesa, una imagen que estilo gótico, tiene un carácter centroeuropeo, y parece ser que los últimos estudios que se han hecho, parece ser que es una imagen, una talla hecha por imagineros alemanes, porque tiene una serie de características muy peculiares en ese sentido, ¿no? Aunque posiblemente no haya salido de un taller portugués, ¿no? Pero como había siempre traslados de artistas portugueses a España y Europa, y de Europa también a España y Portugal, pues parece que tiene esa situación. Y entonces el hijo de Juan I de Portugal, Enrique llamado el Navegante, pues el que la trajo aquí a Ceuta, porque además era una imagen muy devota de él, muchísimo, y por consiguiente calculamos que la fecha de esa traída. Eso se confirma también con un manuscrito que hay de 1460 en la que él justifica la llegada de la Virgen de África a Ceuta, que es uno de los documentos prácticamente esenciales. ¿Por qué ese fervor hacia la Virgen de África? Aunque la pregunta es obvia, pero ¿por qué despierta tanto fervor y tanta pasión entre los celtíes desde siempre? La devoción no tiene explicación, ¿no? Es decir, tiene una explicación, creo yo. Hay una serie de milagros que se le atribuyen a la Virgen de África a lo largo de estos 600 años. Y bueno, yo creo que ha sido una imagen que ha tenido devoción desde un principio, ¿no? Ya como ha dicho Antonio, pues desde un principio tuvo además ya yo creo que venía con devoción desde Portugal, ¿no? Venía con una devoción muy particular de Enrique el Navegante, ¿no? Pero aquí, como estábamos en esa época, estaban en continuas guerras, de guerrillas, porque la ciudad estaba asediada por la parte árabe. Pues bueno, pues yo creo que ahí tomó todavía más raigambre pues la devoción a la Virgen, ¿no? Pues bueno, pues por las batallas, los que ganaban uno, los que no ganaban, los heridos, los muertos y demás. Yo creo que ahí empezó aquí en Ceuta la devoción, así de esa manera, ¿no? Así, y una devoción fuerte, ¿no? Y después a lo largo de los años pues se le han atribuido pues muchos milagros, ¿no? Y hay unos cuantos arrolados de la peste que la cortó en un momento determinado, el cólera, la peste bubónica, pues no sé, hay una serie de milagros que han hecho de que tenga esa devoción. Y actualmente yo creo que no se entiende la ciudad sin la Virgen de África, y no se entiende la Virgen de África sin la ciudad, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que levanta esa devoción. Además, una devoción popular, ¿no? Que yo creo que debería de estar de alguna forma reconocida de otra manera a nivel devocional, no ya por parte de los devotos de aquí, de la ciudad, sino que tenía que tener un reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Porque hay muchas imágenes devocionales. Vamos, yo de lo que he leído en estos días con el tema de la Virgen de África, de la imagen, es una de las más antiguas y de las que tiene más valor patrimonial de toda España, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna manera yo creo que no sería malo de que se le reconociera con alguna distinción no foránea, no nuestra, pues esa devoción y ese seguimiento devocional que tiene la imagen, ¿no? Y bueno, eso es una cuestión de que hay que pelearla, porque eso no se regala así de buenas a primeras, pero yo creo que sería bueno para la imagen, para los caballos y para la ciudad, ¿no? Que eso se reconociera fuera de aquí de la ciudad, ¿no? Lo mismo le pregunto, le planteo la misma pregunta a José Antonio, esa devoción, aunque bueno, Jesús yo creo que ha dado en varias claves acerca de a qué se debe, pero bueno, también le planteo la misma cuestión. Sí, yo creo que estoy en la línea de Jesús, porque la verdad es que la Virgen de África
también tiene una gran trascendencia fuera de nosotros, ¿eh? No exagerada, y por supuesto, ojalá esto, como dice él, llegara casi a nivel mundial, a nivel europeo. Pero la Virgen de África está muy reconocida en muchas partes. Yo recibí hace 2 o 3 años a unos misioneros que venían de África, y ellos abarcaban, la comunidad suya abarcaban una extensión de casi 3 o 4 veces España. Y sin embargo, toda esa comunidad religiosa tenía el nombre de Nuestra Señora de África. Es decir, que esa misión suya ya estaba ahí en nombre de Nuestra Señora de África, ¿no? A nivel peninsular, pues también, la Virgen de África, todos los caballos que están repartidos no hay uno que no tenga una imagen de la Virgen de África, o bien en su chalet, o bien en su casa. Es más, me contaba un amigo mío hace poco que habían visto un mosaico de la Virgen de África en Polonia. Calculaban que sería mejor de algún tío o algo, pero estaba allí por ejemplo, el mercado de Tenerife, el nombre suyo es Nuestra Señora de África, ¿eh? Y por la parte de Andalucía hay muchísimo. Hay un cierto reconocimiento, por supuesto, claro, a nivel nacional, ¿no? También la tenemos la Virgen de África en el Valle de los Caídos, entrando en la nave de mano izquierda. Es decir, que la Virgen de África, para nosotros los ceutillenos, tenemos que estar orgullosos de nuestra patrona. Yo creo que pocas patronas normalmente tienen el fervor del pueblo y de los ceutíes como la Virgen de África, ¿eh? Y eso lo vemos, en fin, cuando llegan sus fiestas y en todo momento, porque es una iglesia, como ustedes verán, que nunca está sola, ¿eh? Primero, que es una parroquia que abre casi todo el día, ¿no? Y después que siempre hay gente allí rezándole a la Virgen de África. Y eso pues también es importante, independientemente de esto que decía Rafael Tornela, que la Virgen de África ha sido la imagen que ha recibido más héroes del mundo, hablaba, más héroes del mundo, porque todas las escaramuzas aquí fuera de nuestra frontera de Ceuta, todos iban a la Virgen de África, a rezarle por la victoria, a rezar por los heridos, a preocuparse también y pedirle por los prisioneros, etcétera, etcétera. Ahora bien, estoy también con Jesús que debemos también seguir ampliando a nivel europeo o a nivel mundial esa devoción tan importante de 600 años que lleva nuestra ciudad con la Virgen. Este año, precisamente, este 600 aniversario que celebra la Cofradía de África también coincide con una serie de celebraciones que está llevando a cabo la diócesis de Cádiz y Ceuta. Es el año jubilar, en el que por una parte pues se conmemoran esos 750 aniversarios del traslado de la sede diocesana a Cádiz. Recordamos que estaba en Medina Sidonia, si no me falla la memoria, y también precisamente pues este 600 aniversario de la sede de Ceuta. En cuanto podamos tendremos, y también cuanto podamos y en cuanto se lo permita el trabajo, a José Luis Gómez Barceló, cronista oficial de Ceuta, que ya se encuentra al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Como le comentábamos, forma parte de esa comisión diocesana del año jubilar, que coincide con también pues esta celebración que se comienza este fin de semana de la mano de la Cofradía de África. ¿Nos puede comentar en qué está consistiendo este año jubilar, que precisamente lo que se celebra son este 600 aniversario? Bien, la comisión desarrolló un programa el año pasado, que comenzó primero con esa declaración del año jubilar, cuyas indulgencias se obtienen en la visita a la catedral, pero además de eso se han hecho publicaciones, se están dando conferencias, hay exposiciones. Algunas de ellas han comenzado por Cádiz y van por distintas ciudades. De algún modo el obispado, para darle más importancia, va a iniciar muchas de estas actividades en Cádiz y las terminará en Ceuta, con lo cual pues poco a poco iremos viendo el desarrollo de ese programa en nuestra ciudad también.
Lo comentábamos antes con José Antonio Fuentes, ese es conocedor del contexto histórico en el que la patrona, la Virgen de África, llega a Ceuta, pero también pues cuáles fueron sus orígenes. Hay cierto debate en cuanto a por qué en 2018, pues precisamente es cuando se está celebrando este 600 aniversario, cuando realmente existe una horquilla en el tiempo en el que podría haber sido en otra fecha. Claro, bueno, eso ocurre con muchísimas cosas. Es decir, en la historia no todo queda documentado fehacientemente y en muchas ocasiones hay que suponer cuándo determinados hechos han ocurrido. En este caso, efectivamente, hay una horquilla. La horquilla se marca con posterioridad a la conquista de Ceuta en 1415 y, en principio, por la mayoría de los documentos que tenemos de crónicas, sería anterior a 1419, que es un momento en el cual el infante llega a Ceuta para uno de los cercos que están apretando a los ceutíes en su pequeño territorio, y en ese momento parece que ya la Virgen había llegado. Como sabemos que la Virgen no la trajo él, sino que la Virgen la envió, porque así viene en uno de los codicilios de su testamento, pues nosotros suponemos que debió ser hacia 1418. Otro de las bazas que los historiadores utilizamos actualmente, porque esto ha ido cambiando, es decir, todos nosotros hemos ido aquilatando fechas en base a los documentos que han ido apareciendo, pero una de las bazas para esto también es que en 1418 el infante recibe el encargo de la custodia de la ciudad y también se pone al frente como administrador de los caballeros de la Orden de Cristo. Teniendo en cuenta que en el documento testamentario él dice que la mandó a sus caballeros, en teoría debería ser pues entre ese documento en el que se le encomienda la administración en 1418 y el cerco del 19. Por eso es por lo que últimamente se ha optado por el 18. Hay quien piensa que podría ser incluso anterior, pero bueno, esta es una de las opciones que los investigadores de hoy manejamos. Ese episodio histórico que nos relata tanto José Antonio como ahora usted, José Luis, también queda reflejado en cierta manera pues en aquella reforma del camarín de la Virgen que realizó el arquitecto Francisco Pérez Buades. Sí, bueno, en el camarín en las últimas obras del camarín se refleja la doble posibilidad de llegada. Por una parte, la documentada por el testamento del infante, que él la envió, y por otra parte, la aparición milagrosa en el otero de Nuestra Señora, que por eso se llama así, y que las fuentes populares locales durante el siglo XVIII, XIX y XX pues utilizaron. Alberto Baeza, otro investigador de la ciudad, se atrevió a decir que muy posiblemente para fomentar aún más la devoción, pues la Virgen pudo llegar y hacerse un simulacro de aparición. Bueno, son teorías que se han manejado, porque hay que tener en cuenta que hay muy pocos documentos del siglo XV y más en Portugal. Ya sabemos que en ese momento Ceuta era portuguesa y Portugal sufrió con el terremoto de Lisboa de 1755 la destrucción de buena parte de sus archivos. Usted como archivero, José Luis, ¿cuál piensa que es el dato más desconocido de la Virgen de África? Bueno, yo creo que hay muchos, porque realmente hay muchos documentos que no se han examinado a conciencia. A mí hay cosas que me gustan especialmente y, bueno, por recordar algún dato curioso, esa descripción que se hace en el relato de algún viajero y de algún inspector de la ciudad que venían con cierta frecuencia a Ceuta, mandados por la corona, y en la que habla que en una determinada época la Virgen de África, que sabemos todos que es hueca y que hoy día gana su peso gracias a los tableros que tiene detrás, pues que en una época tuvo una tapa metálica con unas letras de oro. Y bueno, no sabemos qué decían esas letras porque ninguno de ellos lo relató, pero sí es esa descripción que además nos hace suponer
que todavía causaría más respeto el tocar a la imagen, teniendo en cuenta que pesaría muchísimo menos y que hasta al tocarla tendría cierto eco, ¿no?, misterioso, por culpa de esa tapa metálica que la cerraba. José Luis, su intervención me va a servir para también plantear otro debate sobre la mesa, en la que nos acompañan Jesús Bollit y José Antonio Fuentes, y es la reforma, la remodelación de la Gran Vía y aledaños, pues va a conllevar que se traslade la carrera oficial de cara a la Semana Santa, claro, provisionalmente a calle Jáudenes. Dentro de la historia de Ceuta, la carrera oficial, ¿dónde se ha ido ubicando? Bien, el tema de la carrera oficial es una cosa en nuestra Semana Santa moderna. También lo es en Andalucía. Realmente cada imagen tenía sus propios recorridos. En nuestra ciudad la carrera oficial es una cosa de finales del siglo XX, no anterior, y ha tenido, 3 espacios definidos. De una parte, la carrera que comenzaba en la Plaza de los Reyes hasta el final del Rebellín, de otra la calle Jáudenes y esta última tercera que es la de la Gran Vía. Bueno, todo es una cuestión de comodidad, de lógica, de necesidades de las propias cofradías para hacer un recorrido razonable, pero también de estética. Y en ese aspecto, yo siempre pienso que a mucha gente le gustan más las calles estrechas, las calles que tienen más dificultad, que tienen, que hacen que parezca que hay más gente aún arropando a las imágenes, ¿no? De modo que, que no es malo tampoco que se vuelva a la calle Jáudenes. Y ya abusando de su amabilidad, le voy a preguntar por otro tema también relacionado, porque es el asunto del que hoy más se está hablando, es sobre ese convento de los trinitarios. ¿Ha tenido usted le han solicitado que ofreciese algún tipo de información a la hora de elaborar el proyecto? No especialmente, pero es conocido. Mis trabajos sobre el convento de Trinitarios son públicos, están colgados en la red y pues en ellos está contada la historia del convento, lo poquito que queda de él, que es simplemente una cripta que hay debajo del jardín de los pabellones militares y poco más, pero como digo, esa información está colgada en las redes. ¿Y no tiene mayor dificultad. ¿Y qué le ha parecido? Si ha tenido oportunidad de ver el audiovisual, ¿qué le ha parecido la reconstrucción que se ha hecho? Bueno, yo pienso que eso, puede ser una puesta en valor, no es una reconstrucción de nada, porque realmente no se reconstruye ni fachada ni nada por el estilo de lo que fue el convento. Es decir, es un proyecto nuevo, un proyecto que reforma una zona de la ciudad al gusto de quien lo encarga y de quien lo redacta, pero en principio no tiene es decir, yo no reconozco nada historicista respecto al convento. Pues José Luis Gómez Barceló, cronista oficial de la ciudad, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Un saludo. Como comentaba, me sirve un poco de bisagra, por decirlo así de alguna manera, para pasar al siguiente tema, y es preguntarles por ese cambio provisional que va a haber de la carrera oficial. Va a pasar de Gran Vía, mientras se están desarrollando estas obras de remodelación, va a pasar a calle Jáudenes, que como comentaba el cronista oficial, no es la primera vez que la carrera oficial está en Jáudenes. ¿Quién quiere de los dos intervenir primero? Pues yo estoy de acuerdo con José Luis que es una calle estrecha y quizás más cofrade, entre comillas, ¿no? Sí es verdad que a las hermandades y a los que estamos de alguna forma vinculados a la Semana Santa y a las hermandades, a la salida de las hermandades de la calle, la verdad es que es mucho más vistoso el verla en un sitio pequeño y un poquito angosto, donde la cofradía pues coge más el calor de la gente que la está contemplando, que un sitio bastante más amplio, ¿no? Pero tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? La parte buena es esa que te estoy diciendo, y la parte mala es la capacidad que tenga allí de alguna manera de aglutinar a la gente, ¿no? La Gran Vía, desde luego, no es una calle cofrade en absoluto, es una calle un poquito desangelada, pero sí tiene la ventaja de que allí en un momento determinado, pues si hay
una masa grande de personas que quiera contemplar pues el paso de las hermandades, pues quizás esté más cómoda que la calle Jáudenes, ¿no? Hay cofrades que están pro que calle Jáudenes como carrera oficial, y hay otros cofrades que están en contra de que sea así. Bueno, por este año pues se puede probar, no se puede ver cómo evoluciona. Va a ser un año difícil, para las hermandades, porque hay muchas calles tocadas y muchas calles levantadas, y bueno, y que eso va a ocasionar, porque sobre todo ha sido el trabajo de la mesa permanente que está ahora mismo al frente del Consejo, pues el encajar todas las piezas pues es complicado, ¿no? Y la verdad es que espero que los feligreses y los devotos de las imágenes que salen a la calle en la Semana Santa pues tengan ese plus de paciencia, porque este año son itinerarios nuevos, horarios nuevos y situaciones nuevas, ¿no? Y entonces se va a estudiar cómo evoluciona el tema este año, ¿no? Yo creo que al final está bastante aquilatado y va a estar bastante estudiado, pero que no cabe duda de que habrá alguna que otra demorilla, pues puede ser que haya, pues porque es dificultoso el transitar este año por Ceuta en Semana Santa, ¿no? Esperemos que salga todo a pedir de boca. Vamos, yo soy de los que, por un lado, le gusta la calle Jáudenes, pero veo las dificultades de aglutinar allí a personas, poner parquillo y demás, que no es lo suyo, no hay espacio real para hacerlo, ¿no? José Antonio, la misma Sí, cuestión. sí, la problemática prácticamente es la que ha expuesto Jesús. El problema más grave, digamos así, entre comillas, que veo es el espacio. La gente, como es lógico, se aglomerará en esa zona, y la verdad es que, no sé, hay muy poco espacio. Sí me gustaría, si no tiene inconveniente, ya que se ha hablado del convento trinitario, yo revisé un documento, lo digo porque también está incluida la Cofradía de África. Ese convento tenía un huerto bastante amplio, también en parcela, y tenía un pozo. Entonces, allí el rector del santuario tenía una casa, se hicieron una casa y tal, y parece ser, por la lectura que yo he hecho de todo ese documento, que se hizo cargo del pozo, la tumba, y el pozo pues pasó a él. A partir de ahí empezó el prior de los trinitarios, demandas van, demandas viene, reclamando el pozo, además que le había subido el brocal, etcétera. El rector sigue y se lo cede a la Cofradía Nuestra Señora de África, el pozo, como propiedad. Sigue la trifulca de ir gastando dinero, como es lógico, hasta que llega un nuevo rector al santuario, y viendo ya la cantidad de dinero que estaba costando toda la cuestión jurídica, la cuestión con relación al pozo, le dijo al prior de los trinitarios: mire, señores, quédense ustedes con el pozo, y vivamos la vida en paz y terminemos con esta de algunos años, con un citado pozo que pasó precisamente a propiedad de la Cofradía de África. Pero es curioso. Una anécdota curioso, anécdota histórica. Que lo recojo más o menos como te lo digo, porque lo he traducido, y la verdad es que más está con el plano del terreno, el pozo, muy curioso. Les paso a plantear otra cuestión que yo sé que puede generar, digamos, cierta, incomodidad, pues dependiendo un poco de también las personas que participen, pues en un coloquio en la calle, en la propia cofradía, en cualquier lugar de Ceuta, que esté relacionado con el mundo cofrade, y es esa iniciativa que en un principio se valoró coincidiendo con esta conmemoración de los 600 años de la llegada de la Virgen de África a Ceuta, que fue es un proyecto que había, que era de que peregrinase la Virgen de África por las distintas parroquias de Ceuta. Había dentro de la propia cofradía pues gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. Se los planteo a los dos, no sé si quieren comentar el tema. Yo lo veo obligado por el hecho de, desde el punto de vista periodístico, le tengo que preguntar. Ya se habló de este tema estando yo prácticamente hermano mayor. Ahora, yo quiero hacer algunas reflexiones, puntualizaciones, y que después cada uno saque sus consecuencias.
El tema era muy complicado. Yo, por los conocimientos que tengo, ya tenemos nosotros. Primero que la Virgen de África, prácticamente hasta el siglo XVIII, me parece, no fue vestida. O sea, a partir del siglo XVIII adelante fue vestida y en algunos casos con más vestimenta que lo que realmente tiene hoy. Lo cual, quiera que no, no teniendo los medios que tenemos hoy, pues esto quiere decir que es una perjudicada. Pero la primera voz de alarma que se le da, que yo sepa, sobre el estado de la Virgen de África, fue en 1954 la camarista, parece que se llama Pilar Pacheco. Esta le mandó una carta al hermano mayor diciéndole de las condiciones que suba al camarín, en las condiciones en que se encontraba la Virgen de África. El Cristo tenía una grieta, toda la parte baja de la peana, etcétera, tenía polilla, etcétera, etcétera. Prácticamente por aquellos que, y además dice, esto no nos va a durar más de 3 o 4 procesiones. Prácticamente no se le hizo caso, porque daba la impresión que en aquella época también pasaba como ahora, gente que quería Virgen procesionar y gente que no. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan 3 décadas hasta que se toma un poquillo en serio este tema. Sobre todo una de Blanca Guillén, unos informes de Blanca Guillén y José Luis Sánchez, creo que es, en el año 1983 y 84, en la cual descubren una serie de problemas que tiene la talla de la Virgen. Y a partir de ahí empiezan ya a tomar un poco conciencia del estado de la imagen. ¿Qué sucede? Que entonces, hasta estos informes, llaman a Raimundo Crusoli, que es el que se encargó precisamente de la restauración, y entonces vino a Ceuta, hizo un informe muy exhaustivo, y entonces el informe de modelos de todo lo que le había sacado, xirófagos, grieta, pérdida de la policromía, en fin, etcétera, etcétera. Entonces se creó en Ceuta una comisión interministerial con el Ministerio de Cultura, en fin, de Patrimonio, etcétera, etcétera, empezaron a estudiar. Y entonces el informe que se daba es que la Virgen había que llevarla a Madrid. Entonces, ante esta situación, la cofradía se reúne y da una nota oficial que dice que la imagen no se desplace a Madrid, aunque habían dado todas las garantías, que no se desplace y que ellos pagan todos los gastos y que los restauradores vengan aquí a Ceuta y restauren la Virgen. Le vuelven a decir de Madrid, del patrimonio, que no puede ser, que la Virgen tienen que llevarla allí, que no hay una forma. Y entonces el 30 me parece de octubre del año 1990, por fin la cofradía, junto con el padre Beja, da la conformidad de que la Virgen se traslade a Madrid. Y efectivamente, en Madrid salió de Ceuta el 7 de marzo de 1991 y su regreso fue el 13 de diciembre del mismo año 1991. Y entonces se le hizo la última restauración que se le hizo a la Virgen de África. Por consiguiente, en fin, en esa restauración le sacaron clavos, grietas que, en fin, antiguamente no había los medios que había hoy, y si había que ponerle un mantón y había que clavar un clavo, lo clavaba. O sea, no sé si quizá por ignorancia o no se tenía ese concepto que hoy se tiene de las obras patrimoniales que tenemos en nuestra ciudad. Y a partir de ahí está la Virgen restaurada. Un año o 2 años antes de irme, llamamos también a este restaurador que hizo la restauración en Madrid, le hizo un reconocimiento y la imagen está bien. Pero no obstante, yo considero que es muy complicado menear mucho a la Virgen de África. Creo que la Virgen de África ya tiene una procesión anual y yo, sinceramente, los años que he estado ahí, que de hermano mayor, yo cada vez que había que mover a la Virgen de África lo pasaba, pero muy mal, muy mal, muy mal. Porque podía ocurrir cualquier cosa, cualquier elemento, y la verdad es que a mí me daba pánico, ¿no?
De hecho, ya han pasado desde, me dice que la última restauración fue en el 91. 91, exacto. Ya va para otros 30 años, Sí, ¿no? sí, prácticamente, claro. Lo único que se le han hecho revisiones. Estuvo unos cuantos años sin salir a la calle. ¿Eh? Estuvo sin procesionar después. Sí, después de la restauración. Salió, yo creo que fue en el 96. En el 96, efectivamente. Pero eso es como todo. Es decir, yo realmente no sé exactamente cómo querían hacer, por eso no quiero hablar porque no tengo todo el conocimiento de cómo querían hacer esta visita a las parroquias de la Virgen de África, ¿no? No sé si salían, quedaban, hacían noche, venían. La verdad es que desconozco ese tema y no sé cómo lo querían hacer. Pero lo que sí es verdad es que las imágenes de José Antonio están para sacarlas a la calle. Es decir, la idiosincrasia nuestra del sur, de la parte del sur, nosotros no entendemos una imagen sin cera, sin flores y sin procesión. Sí, pero... Y sin acercarla, es decir, con la diferencia de que hoy en día se cuidan no solamente la Virgen de África, sino todas las imágenes del patrimonio que tenemos aquí en Ceuta, se cuidan de una forma muy diferente a como se cuidaban hace 20 o 25 o 30 años, ¿no? Porque se tiene otro conocimiento. Esos 5 o 6 o 7 años, no me acuerdo exactamente, 5 años, 5 años, fueron, 6 años, que los que fueron de esa lucha que tuvo la ciudadanía de volver a la calle para sentirla más cerca, porque está muy bien, tiene un camarín fantástico en una iglesia preciosa y demás, pero la gente quiere tener más cerca sus imágenes, y yo entiendo de que esta iniciativa sea ya con todos los cuidados del mundo, ¿no? Es decir, con todo el respeto a la imagen en tema de patrimonio, ¿no? En tema de imagen como tal, ¿no? Y bueno, aunque salga 1, 2, 3, 4 veces a la calle o 5 veces a la calle, sí eso hace que haya gente que tenga fe, que se acerque a la iglesia, que se haga algo más cristiano de lo que somos. Yo creo que no es malo, ¿no? Sí. Porque las imágenes yo creo que están para eso, las imágenes están para que tengamos esa devoción, Sí. ¿no? Entonces, yo de todas formas, la idea yo la contemplé en un principio, parecía muy bonita. Contemplar. yo no sé cómo iban a conveniente, hacer, pero la claro, verdad. eso hay que tener una cantidad de personas y elementos que traten de cuidar esa imagen, lo cual es muy complicado. El dejar en una parroquia una noche una imagen, a ver quién cuida de eso, y es una serie de inconvenientes. Hay muchos sitios que sacan réplicas. Es más, la camarista esta que ha hablado de Pilar Pacheco, le propone al hermano mayor que hagan una réplica exacta de la Virgen de África, que la saquen. Aunque yo en ese aspecto nosotros sacamos aquí una réplica de la Virgen de África y yo creo que... hombre, que no es lógico, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Porque, por ejemplo, la patrona de Algeciras, que nosotros estamos hermanados con ella, saca una réplica. La patrona. No saca la original, saca una réplica. Y a mí me lo proponía, hombre, digo, no, en Algeciras posiblemente tenga su... pero aquí en Ceuta, yo creo que vamos... Yo no me atrevería a sacar una réplica de la Virgen. Cuidado y teniendo el respeto a la imagen, respeto, me refiero al respeto en plan de patrimonio. Sí, pero es una imagen Bollí claro, que tiene más de 600 claro, años. eso yo lo sé. O sea, no es lo mismo sacar una imagen en la calle de 20 años, 30, 50 o 100 o 200, sino más de 600, porque nosotros tenemos 600 aquí. Pero ahora tenemos que valorar, que es lo que menos conocemos, en Portugal. Porque ya hay otros comentarios que ya habla del siglo XIII, de la Virgen de África. Que hay hoy medios técnicos para mantener a la imagen como es debido, ¿no? Y quitarle eso no ya solamente a nosotros como pueblo, sino de Peñaperros para abajo, ¿no? Es decir, Sí. yo conozco Semanas Santas de Peñaperros para arriba y la verdad es que no es lo mismo, no es la misma. La vida que tienen las imágenes en la parte sur de España, la sangre que recorre por las venas es la devoción que se le tiene cercana, además, ¿no? Es decir, que y no es una escultura, es una imagen con devoción. Entonces,
Eso es algo más, eso trasciende a una escultura, aunque sea preciosa, antigua, es otra historia, es otra forma de Sí, sí. entenderla. No, yo por eso no entiendo. Yo una réplica de la Virgen no la contemplo, vamos. Teniendo cuidado y teniendo respeto, y la verdad es que Pero mucho cuidado, ¿eh? porque es Yo un he estado- patrimonio que hay que guardar. Yo he estado cerca de ella muchas veces Claro, y la verdad es pero que hoy en día, José y Antonio, es una hay imagen que impone. muchísima gente que tiene eso lo tiene como seña de identidad, ¿no? Que sabe lo que tiene en las manos y sabe cómo hay que cuidarla, ¿no? Y no hacer burradas con ella, ¿no? Pues José Antonio Fuentes, Jesús Bollit, muchísimas gracias por habernos acompañado y también por dar a conocer tanto a la talla, tanto a la patrona, sus orígenes, su historia aquí en la ciudad y la devoción que despierta, pero también los actos que hay mañana programado en la Iglesia de África, que recordamos comienza ese acto a A las las 12 en punto comenzamos con el ángel, pero por eso hemos puesto 12 menos cuarto, porque los que quieran estar allí, pues, para que se vayan acomodando. Primero hay un rezo del ángel y después empezamos con... que va a ser un acto corto, que no va a ser un acto demasiado largo, ¿no? Pero para citar a los ceutíes, para que todo el mundo se sume. 12 Mañana, menos cuarto. 12 menos... Que estén allí a las 12 menos cuarto para empezar, porque el ángel vuela a las 12 en punto, ¿no? Entonces, para estar un poquito antes, empezamos a las 12 en punto sí o sí, ¿no? De acuerdo. Pues nada, mañana estaremos por allí a los compañeros de COPE, del Grupo Faro, del Faro de Ceuta. Y lo dicho, muchísimas gracias por habernos Bueno, acompañado. encantado de estar aquí. Muy bien. Y pronto volveremos a tener otra mesa que se va acercando la Semana Santa. En este punto nosotros nos despedimos, le dejamos con el programa La Mañana con Monse Taboada y les deseamos un feliz fin de semana. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.